de la tarde. Y tenemos que hablar de uno de los sectores más afectados, sin duda, ¿no? Por las políticas que está llevando a cabo el gobierno nacional. Claro, castigado desde el primer momento, pero bueno, no sin spoiler, digamos. Y nosotros todavía no podemos entender un montón de cosas porque en su momento hemos realizado varias notas a varios referentes del sector y nos sorprendió muchas veces la respuesta, ¿no? Con respecto, por ejemplo, por qué en su momento habían dado, le dieron el apoyo, digamos, al gobierno de Milei, qué iba a pasar en estas nuevas elecciones, y decía, bueno, está medio dividido la cosa porque hay muchos productores que van a seguir apostando por este gobierno, ¿viste? Es inentendible. Y hoy nos encuentran nuevamente ante esta noticia, digamos, ¿no? Sí, bueno. Más recorte. Eso ya sería harina, otro costal para el análisis. La ideología es muy fuerte en algún sentido, porque no solo en ese sector de la yerba, pero bueno, ayer medio que se blanqueó algo que venía sucediendo ya. Oficialmente se dejó sin las funciones de intervenir en el mercado del INIM y de fijar precios. Simplemente queda como una cuestión de, ellos le están diciendo modernización para simplemente controlar calidades y alguna cuestión más. Algo que venía sucediendo, como digo, pero ayer por decreto del presidente, con firma de Javier Milei, de Federico Sturzenegger y de Luis Caputo, se oficializó esto. Así que ya fue el fin, ¿no?, del INIM como se lo conocía. Y por supuesto, como lo tratamos ayer y hoy también, quienes siguen y siguieron, les interesa el tema, las repercusiones de todo tipo, ¿no? Desde el gobierno de la provincia, desde los productores, distintos entes que nuclean a los productores yerbateros, analistas también anunciando o hablando de lo que puede suceder, ¿no? De la venta de chacras, del abandono de la producción. Sí, el impacto que va a tener para pequeños y grandes productores. Hay un versus, ¿sabes cómo dirá? Claro, o la concentración también del mercado. Y bueno, para que nos ilumine un poco o que conocer su visión. Perspectiva, ¿no? Claro, sí, estamos con una persona que ahora es consultor de Impulsa, pero fue ministro del Agro y la Producción de Misiones. Estamos con Sebastián Orio Zavala, así que te agradecemos por tu tiempo, por venir acá hasta Circus. Bueno, buen día, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Seba? Como por la invitación. Por favor. Y bueno, saludamos acá a toda la audiencia que está acompañando. Exacto. Bueno, la idea era poder invitarte para conocer desde tu perspectiva a alguien que conoce muy bien la provincia y también lo que justamente cómo vivís este momento, esta actualidad del INIM. Bueno, la realidad, como comentaba, ¿no? Ya viene sucediendo esto con el DNU de diciembre del 2023, que ya había quitado facultades. En realidad termina ahora de modificarse la ley original de creación del INIM, que es la ley del 2002, y se derogan directamente los artículos del 9 al 19. Que son el núcleo fundamental, de hecho, del motivo fundacional del INIM, ¿no? Que fue el motivo de lucha, que es controlar el mercado con distintas herramientas o de distintos aspectos, que es de poder cupificar la producción, o sea, poner cuántas hectáreas se pueden plantar de ser necesario, ¿no? Como sucedió hace no mucho con la resolución 70 del INIM, que establecía un límite de plantaciones, o poder cupificar la cantidad de cosecha, lo que se puede llegar a cosechar en un determinado periodo. El establecimiento del periodo de cosecha, es decir, normalmente se establece en periodos entre marzo, abril y septiembre, y después la safriña, con periodo, bueno, ahora queda liberada absolutamente la cosecha sin tiempos. Obviamente la definición de un precio, que era la garantía fundamental para los productores, principalmente era como que fue uno de lo gran discutido en su momento con los productores en la plaza y el tractorazo. Fue justamente eso, es decir, poder tener un precio de garantía que el productor tenga la tranquilidad de va a recibir por el pago en un determinado precio acordado por unanimidad. La unanimidad, que si no se resuelve por unanimidad, iba al laudo. Todo eso está establecido entre los artículos 9 y 19 de esa ley, que fueron absolutamente derogados por un decreto muy cortito, que era deróguese el artículo 9 al 19,
y automáticamente fue el decreto que sacó Milei, digamos. ¿No? Fue una página y la firma, como decía, y esto que marcás me parece fundamental porque queda en una especie de, bueno, dejemos esto, que quede como una especie de museo o algo por el estilo, pero como dice Sebastián, el fundamento por lo que se creó el instituto ya no existe más. O sea, tal como lo conocíamos, como mencionás, fue una jornadas intensas de lucha, 2001, 2002, hasta que se crea el instituto y ahora se le saca justamente la capacidad, se podría decir, para varios... El origen, por qué se creó, ahora queda como una cuestión de control de calidad, de difusión, promoción, exactamente. Pero el núcleo de lo que decís... De la lucha agraria, ¿no? Ya no está más. Claro, lo limita a funciones técnicas ahora. Y más allá de que, para salir un poquito de que por ahí uno, no, porque el instituto... sino lo que nos preocupa a nosotros en general y al misionero que ve esto, no solo como una industria de muchas familias, sino como una cuestión cultural también de la provincia, es que el impacto que puede tener esto y que está teniendo, ¿no?, en las chacras, en los pequeños productores, en una concentración de mercado. No sé, ¿qué opinás, Sebastián? Bueno, mira, para que hagamos una pequeña radiografía muy breve, pero para que tengamos un horizonte, nosotros hablamos normalmente de cerca de 12.000 productores que que producen materia prima, o sea, son yerbateros básicamente, de los cuales hablamos y hacemos referencia a que el 70% son pequeños productores, pero esos pequeños productores concentran no el volumen en la totalidad de la yerba mate, sino que la concentración está entre ese 20% restante, pues hay un intermedio ahí, ese 20% restante, el 80% de la producción. Entonces vemos que ese 70% de productores son productores chiquititos, ¿no?, que rondan entre las 5 10 hectáreas normalmente a 20, 25, 30 si querés. Ese es el grueso. De una actividad que tenemos 300 industrias en total en lo que son entre secaderos y molinos. De ese volumen tenemos alrededor de, redondeando, 40 cooperativas que se dedican a la producción de yerba mate, sobre todo en procesos intermedios. Digo sobre todo porque la gran mayoría hace yerba canchada, que es el proceso intermedio. Y después tenemos algunas que muelen y envasan, como las que son las más conocidas, que son Andresito, Indumar, que salió hace muy poquito, de 2 de mayo, que empezó hace un tiempo a envasar, Montecarlo con Aguantadora, Pampa y algunas otras marcas más. Y hay algunas otras cooperativas más chiquititas, como La Tuna, Yapeyú, pero en general son cooperativas más bien de poco alcance. Entonces, para que tengamos una radiografía en ese volumen, esto hace que todos estos pequeños productores que tienen volúmenes de producción bajos, que hablamos de productores que tienen 5 o 6 mil kilos por hectárea de yerba, en 5 hectáreas, para redondear un número, en 10 hectáreas estamos hablando de 50.000 kilos. Estamos hablando de volúmenes de precio que para el productor hoy 250 no le alcanza ni siquiera para cubrir la cosecha. Los costos, ya no hablamos de fertilizar, no hablamos de hacer un subsolado, un trabajo con el tractor, hablamos directamente, no le alcanza para pagar al tarefero. Y ese universo también, que no es menor, estamos hablando de por lo menos 7.000, 8.000 trabajadores registrados. Hay otro tanto en negro también, pero sabemos que 7.000, 8.000 trabajadores registrados de la cosecha de yerba mate, el tarefero básicamente, con la intermediación también del contratista, que se le llama, que trabajan en general para una empresa que hace servicios. Estamos hablando de un universo importantísimo en términos productivos, pero también en términos sociales, socioeconómicos, ¿no? ¿Por qué? Porque esos pequeños productores son los que viven en la chacra, son los que viven en la colonia, los que le dan vida a la ruralidad, los que siguen sosteniendo esa vida en la escuelita rural, en la despensita de la picada. Todo eso es ese universo que hoy está hace ya 2 años totalmente dejado de lado por las políticas estatales del gobierno nacional. Y obviamente, yo venía diciendo, en un contexto, venía conversando en un programa, en un contexto donde está en caída el consumo de yerba mate. Hemos tenido una caída del 22% del consumo entre el año 2023 y el año 2024. Para el año 2025 se recuperó un poquito, pero no más que un 10, o sea que todavía no hemos llegado a los valores
de consumo interno del año 2023, estamos hablando de que en definitiva vemos una caída, vemos la caída económica, una recesión. De hecho vemos que se empiezan a echar gente de los supermercados, achique fuerte de todas las cadenas de supermercados. Eso es básicamente porque ha caído el consumo de alimentos, ¿no? Hablamos de lo más básico que tenemos todas las familias en la Argentina, que es el alimento. Bueno, esa caída repercute directamente también, entre otros productos, en la yerba también. Así que vemos que el golpe es duro. Y esto, en definitiva, como decíamos, ¿no? Esas pequeñas garantías que el instituto le daba a los productores de equilibrar oferta y demanda, de darle la garantía de que reciban un pago que había llegado a los 53 centavos de dólar en su momento para los productores. Hoy estaríamos hablando de más o menos, ¿cómo se llama? 700 pesos. Hoy le están pagando 250, 300 en el mejor de los casos. Entonces vemos que realmente es un golpe muy fuerte para toda la economía de la ruralidad. Totalmente, bueno, son números negativos, pero bueno, esta apertura puede generar por ahí una sobreoferta y una baja por ahí sostenida en los precios. ¿Cuál es tu visión para quienes producen justamente esta materia prima? No, a ver, se abre, también se quitan todo tipo de restricciones a la importación de yerba mate. A ver, no hay nada positivo, lamentablemente, para el productor misionero. Vemos que el impacto que va a tener esto, nosotros creemos en el análisis, es justamente esto: el productor, que hay muchos ya dejaron directamente de cosechar yerba porque ya, como te digo, no le rinde el número. Si yo tengo que pagarle al tarefero para que me haga el servicio de cosecha, llevarlo hasta el secadero para que me paguen 250 pesos, a mí no me cierra el número. Directamente no le puedo pagar al tarefero, o no le puedo pagar al fletero, o lo tengo que cargar yo y no puedo pagar el combustible. Entonces, directamente no cosecho, dejo la cosecha. Ahora, ¿de qué vive ese productor? Si no tiene una actividad complementaria en la chacra, en realidad lo que termina haciendo ese productor es poner su chacra en venta, mudarse a algún lugar donde pueda, y obviamente eso implica un proceso de quién va a comprar la chacra, y va a comprar quien en este contexto de recesión y de crisis económica pueda y tenga la espalda para hacerlo, que por lo general es una persona pudiente, entonces, y que seguramente ya tiene más chacra. O entonces, grandes empresas, ¿no? También, que claramente favorece esta medida, ¿no? A la concentración. A la concentración. Exactamente, ¿no? Ese es el horizonte, ¿no? La concentración. ¿Y por qué hablamos de la chacra? Porque ya sabemos que la concentración en el esquema de molino y de comercialización está ya dado, digamos. Hoy estamos hablando de 4 empresas que manejan el 65%, 70% de la yerba mate en el país. Entonces, en definitiva, digo, a nivel ya de comercialización y de producto final está ya hoy bastante monopolizado. En realidad es un oligopsona, que lo que hace es ponerse de acuerdo en precios y definir algunas cuestiones globales, pero ahora el problema es esto: la concentración de la tierra y de la producción primaria. Totalmente. Y como decís, esto de el precio baja con un descenso tan marcado, y además la modalidad de pago, porque hay cheques a 60, 120 días, es terrible. Con el combo, a nosotros, no, más allá de lo que recabamos mediáticamente, cuando hablamos con algunos productores, tenemos la oportunidad, nos dicen que también, justamente al hacer el pequeño cálculo que, como bien decís, de los costos, aumentó muchísimo y sigue aumentando, por ejemplo, el combustible y la energía. Entonces es un combo nefasto que no te da ni para empezar, como decís, ni para pagar al tarefero, no te rinde nada, y bueno, y podemos experimentar. Yo no quiero ser catastrófico, pero simplemente planteo el escenario de esto que hablamos, como dice Pablo, de la concentración, y también porque lo hemos visto, no hace 200 años, hace poco, relativamente hablando, pueblos fantasmas y concentración en las ciudades, en los cordones de las ciudades más grandes, ¿no? Sí, bueno, ese proceso de migración suele suceder justamente en momentos de crisis, ¿no? De migración del campo a las ciudades, tiene que ver justamente con esto, donde vos estás viviendo en la chacra, no podés sostener la familia, la unidad doméstica, la economía de la familia, porque no te rinde la producción, porque aparte, a ver, estamos en crisis, hoy hablamos de la yerba,
pero el té está en una situación crítica ya hace muchos años, que hoy está en el peor precio de los últimos casi 40 años también el té, con un dólar sumamente retrasado, porque el té hablamos siempre de una producción misionera que ronda entre los 50 y los 60 millones de dólares, que van todos a exportaciones, es decir, el 95% del té se exporta. Entonces, si nosotros tenemos un dólar retrasado, no competimos con la India, con China, con Kenia, países que tienen costos mucho más bajos en dólares, con otro sistema cambiario, y que nosotros quedamos sumamente retrasados. Entonces le pagamos poco al productor, el productor deja de producir té. Entonces, yo tengo yerba, me está yendo mal, me pagan poco, tengo té, me está yendo mal, me pagan poco. Entonces el contexto macroeconómico que está definido por una decisión política del gobierno nacional es lo que hoy está conllevando justamente una crisis, como decís vos, ¿no? A dejar la chacra, a alejarse del sector productivo, no poder apoyarse en otra actividad, y obviamente esto, concentración, pero también, es decir, inversiones incluso estatales de salas de primeros auxilios, el CAPS de Las Picadas, la escuela de Las Picadas, donde empieza a haber menos gente porque la gente se mudó, se fue a vivir a un cordón del periurbano de un pueblo cercano para poder sobrevivir y sobrellevar, hacer una changra, tener una oportunidad. A ver, Christian Klimbe es un referente de APAM, conocido, tealero, yerbatero, lo contó el otro día, cerró la chacra, la puso en venta y se fue a trabajar en un taller mecánico. No es algo que nosotros lo contamos alejadamente de la realidad, ¿no? Digo, es un ejemplo, y se fue a vivir a trabajar en un taller mecánico en Oberá, está viviendo en Oberá, y digamos, el claro ejemplo de esto que estamos diciendo. Entonces, los hijos de Christian Klimbe van a ir a la escuela a Oberá, seguramente ya no van a ir a la escuela rural de Guaraní, donde él tiene la chacra, o de la zona de rural de Oberá. Entonces empieza a haber también esto, ¿no? Menos horas, porque los docentes se quedan sin alumnos, entonces te quedas, o sea, es la caída de la economía que va, cadena, un eslabón sobre otro eslabón que va debilitando la vida en la ruralidad, y esa vida en la ruralidad que con mucho esfuerzo el gobierno provincial ha ido haciendo escuelas, ha ido promoviendo actividades, va cayendo como un castillo de naipes, ¿no? Exacto. Desde tu punto de vista, ¿cómo pensás que el Estado o desde otros organismos no pierdan la visión social, justamente lo que hablábamos un poquito del sector, no solo como mercado, sino como cultura, economía, porque el riesgo ya está muy elevado, muy grande, ¿no? Sin el INIM, que bueno, se va a derivar solamente a la parte técnica, y bueno, se pierden muchas cosas importantes. No sé si los productores pueden llegar a recurrir a la justicia en algunos casos. No, entiendo que es posible. Ahora hay una cuestión jurídica ahí, que el DNU es un DNU, entiendo que tiene que pasar por el Congreso nuevamente para ser aprobado por las cámaras, y entiendo que si no, habrá que recurrir, ya lo ha hecho el gobernador Pasalacqua en distintas ocasiones, con el tema de discapacidad, con el tema incluso también del sector yerbatero en su momento, o la quita de funciones al INIM, de hacer y pedir un recurso a amparo, y que desde ahí la justicia pueda trabajar. Pero, a ver, la realidad muestra también que, más allá de las decisiones judiciales que se tomen, el gobierno nacional no está dando cumplimiento a lo que sucede. Lo hemos visto incluso con leyes votadas por la mayoría de los diputados y senadores del país, donde después no se le asignan los recursos que realmente establecen las leyes. Así que entiendo que es difícil que sus facultades vuelvan a recuperarse en el corto plazo, por lo menos en este gobierno. Ahora, creo igualmente que hay que hacerlo, ¿no? Entiendo que como funcionario cada uno tendrá su responsabilidad en hacerlo, y creo que eso el gobierno de la provincia de Misiones viene cumpliendo con esto, con pedir a la justicia que recupere en este caso las funciones del INIM. Totalmente. Adri, bueno, yo tenía un par más, pero para verle un poco el lado optimista, alguna parte, un lado bueno, porque si se aprueba todo esto, bueno, habrá que afrontarlo, ¿no? Porque preguntarte qué potencial vos lo podés ver en el sector yerbatero en esta nueva etapa, si todo se maneja bien dentro de todo lo negativo que conlleva esto. No, a ver, el sector va a seguir funcionando en su conjunto, ¿no? Escenarios o algún dato positivo que podamos llegar a encontrar es que aumentó la exportación de yerba, que eso creo yo ya tiene que ver con áreas de influencia que han tenido
Messi, que han tenido grandes figuras en la música, en el deporte, en distintos ámbitos. Sí. No sé, lo vemos al cantante de Metallica tomando mate antes de los recitales. Colapinto también. Colapinto, con el mate a todos lados. Hay algunos influencers estadounidenses que ponen claro, eso. Sí, Zaira Nara, bueno, personajes. Y el trabajo hormiga también, además de esto, de la apertura, bueno, vos sabés mejor que nosotros, la apertura de mercados, lo que conlleva tratar de entrar a mercados gigantes como la India, como China, y de qué manera, porque tal vez por ahí no es esto como estamos tomando nosotros. No, otras propiedades que tiene para otras utilizaciones. Claro, sino con más una especie de té, por ejemplo, pero son cuestiones que se trabajan arduamente, y sobre todo que Misiones es una de las provincias, como decíamos, que tiene mayor porcentaje de ruralidad. En una particularidad muy distinta al resto del país, porque Argentina se creó con luchas, con guerras civiles, con latifundios, y Misiones es lo contrario. Bueno, eso es una característica que tiene que ver con todo el proceso de territorialización, como decís, que obviamente en la distribución Misiones ha quedado con distintas características, y de hecho su mismo territorio tiene distintas características, que volviendo un poco a lo que decían usted al principio con respecto al contexto de las elecciones y la ruralidad, en ese marco vemos un marco distinto de la forma en que votó el pueblo, ¿no? Una votación fue en el 2023, pero en estas elecciones vemos un cambio entre los pequeños productores, orientado más hacia una mirada del provincial, o sea, el apoyo al gobierno provincial o a los gobiernos de mirada peronista, y los lugares como son las últimas espacios, como ha sido Andresito en la colonización, que ya hablamos de productores que tienen más de 300, 400 hectáreas, con otro formato de colonización distinto. Vemos un perfil que apunta más a votar a la Libertad Avanza. Eso ha sido un poco los resultados. Vemos que esos lugares donde hay un universo más industrial, de productores con mayor superficie de tierras, vemos un perfil que apunta un poco más a votar esa esperanza de la reforma tributaria, de la reforma laboral. Y el pequeño productor, vemos que lo siente hoy en día en el bolsillo, y cambió su voto a apoyar justamente a una mirada que recupera el sector agroproductivo como lo conocíamos originalmente. Entonces, en ese sentido vemos que Misiones tiene muchos pequeños productores, y esos pequeños productores en su contexto también empiezan a tener primero, son mucho más vulnerables a este tipo de cambios económicos, y al mismo tiempo a veces puede resultar más difícil que se reinserten en una nueva cadena agroalimentaria o agroindustrial en la producción. Entonces, ahí es donde el impacto social termina siendo mucho más grande que en la provincia de Buenos Aires, que ya en las unidades productivas estamos hablando de productores que tienen 500 como mínimo, ¿no? Claro. En adelante, en general hablamos de grandes latifundios o acuerdos de alquiler y de rentas que terminan integrando 50.000 hectáreas, 100.000 hectáreas en pools de siembra, en otra cosa que no es un formato que exista en la provincia de Misiones, con otras características socioproductivas totalmente distintas. Y volviendo, una de las funciones que todavía va a quedar en el INIM es la promoción, que es un poco lo que hablábamos recién, que el gobierno provincial también está apuntalando, que es esto de ir a la India a buscar nuevos mercados donde hay grandes poblaciones, y buscar también nuevas formas de consumir, que no necesariamente es la hierba, puede ser el extracto de hierba líquido concentrado para bebidas energizantes, ¿no? Reorientar un poco hacia dónde se puede utilizar el producto yerba mate. Las propiedades. Claro, con sus propiedades en la industria cosmética, en la industria de la bebida energizante, en la industria alimenticia en su conjunto, o de bebidas como otras opciones también para penetrar y generar desde ahí un movimiento que está sucediendo, ¿no? Por eso digo, hay una leve recuperación de las exportaciones, pero igual, si nosotros tomamos ese incremento interanual que hubo en las exportaciones sobre el total de la yerba, estamos hablando de un aumento del 2%. O sea, estamos hablando de un impacto que podemos recién llegar a mover para que haya una demanda sostenida y que sea
realmente considerable en el universo de la yerba mate dentro de 20 años si seguimos con esa tendencia, ¿no? Así que bueno, es complejo el escenario en el corto plazo. Mucha incertidumbre, ¿no? También para que estas familias de la provincia, bueno, para cerrar, te agradecemos, la verdad, muy claros los conceptos, la verdad que queríamos invitarte justamente para esto, para que nos des tu perspectiva, conociendo muy bien el sector y la provincia, y bueno, dejar un mensaje en este momento por ahí de incertidumbre para estos pequeños productores, esta gente, estas familias rurales que por ahí están ahí medio desconcertados con esto. No, acá yo lo que creo que hay que es empezar a trabajar en un canal de diálogo que permite unificar criterios, porque acá, digo, si el sector cae, va a caer y va a golpear absolutamente a todos los eslabones, va a golpear a la industria, va a golpear a los secaderos de yerba cancha y va obviamente también a golpear a los productores. Entonces creo que hay que trabajar ya no por hacer una crítica a una política determinada, o sos kirchnerista, o sos de la Libertad Avanza, tenemos que trabajar en el interés común del sector en su conjunto, en este caso el sector yerbatero, y bueno, es importante que los productores puedan tener un lineamiento claro de qué hacer y una definición, y lo digo esto porque hay una tensión en este momento con respecto a si hacemos la safriña o si no, y la pelea empieza a haber una tensión entre los que necesitan la plata y necesitan hacer la safriña y aquellos que no están de acuerdo. Entonces, creo que lo mejor acá es trabajar en conjunto, trabajar en articulación con el gobierno provincial, con los ministerios que correspondan, y desde ahí obviamente tratar de definir políticas que vayan en pos y en beneficio de toda la integralidad de la cadena del sector yerbatero en su conjunto. Perfecto, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias por llegar, por hablar un poquito. Era necesaria la charla que queríamos para desandar algunos temitas de esta actualidad justamente del sector. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Saludamos a todos. Placer de tenerlo nuevamente. Sí, es un crack. Bueno. Así somos, los hinchas de River somos así. Un amigo de la casa, porque estuvo en varias oportunidades, no sí. solamente ahora, sino que cuando era ministro, antes también, después también, y siempre, la verdad que aceptó la invitación por parte de nosotros. Sí. Y eso es lo bueno, muy rápido, viste, que no da muchas vueltas, si puede, si no puede, no puede. Exacto, qué grande, Seba. Está bueno el contacto. Bueno, muchísimas gracias conmigo para lo que necesiten, acá estamos. Para bueno, nosotros continuamos en el